Buenos días a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar comenzando la clase de matrimonio, familia y celibato con el pastor Pablo Tremba. Estamos muy emocionados. Pastor Pablo, le damos la bienvenida desde Alemania en medio de su transición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y estas son bases bíblicas. Tome en cuenta, son bases bíblicas sobre el matrimonio, la familia y el celibato. Y tomemos nota. Pastor Pablo, bienvenido. Gracias. Dios les bendiga a todos. Qué privilegio poder estar con ustedes en este momento con comprensión de los tiempos. Gracias a Inés, gracias a Carlos y a todos los que están detrás de comprensión de los tiempos para hacer de este proyecto un proyecto que impacta vidas, impacta naciones y que al final va a glorificar al Señor Jesucristo. En este tiempo, en estas sesiones que vamos a tener todos los jueves, durante varios jueves de este mes de julio, vamos a estar tratando este tema del matrimonio o de la familia y del celibato. Algunos se preguntarán por qué celibato. Vamos a verlo, así que aguante hasta el final y usted va a ver, pero no el final de hoy, es el final de toda la serie, porque vamos a mirar cómo el celibato o el no casarse también es una cosa válida en la palabra de Dios y como cristianos. Pero más de eso adelante. Yo quiero en esta ocasión comenzar con una introducción, porque yo creo que es súper importante que tengamos unas cosas bien claras cuando estamos hablando de este tema del matrimonio, de la familia y también del celibato, y que sepan de dónde estamos partiendo, porque aquí esto no se trata de lo que yo opino o alguien opina, sino de lo que la palabra de Dios nos dice y que nos conviene y que hace que nuestras vidas puedan ser todo lo que Dios quiere que sean. Así que miremos un poquito lo que es, cuál es la situación. Primero, estamos nosotros hoy viviendo tiempos en los que los principios, los valores y las convicciones que en otros tiempos rigieron la vida de las personas, de las familias y de toda una sociedad ya no son más consideradas o considerados válidos. Esos principios los hemos tirado por la borda o a veces nos burlamos de ellos, no los consideramos importantes, pensamos que nosotros podemos hacer las cosas democráticamente o dictatorialmente como alguien se lo puede imaginar y entonces lo impone. Pero no, aquí estamos viendo qué es lo que nos dice Dios. Paralelamente, estamos observando una sociedad que está decayendo. La Biblia, los principios cristianos que en su momento fueron la base para la toma de decisiones, para determinar lo bueno y lo malo, para concretar valores y convicciones, ahora totalmente rechazadas. Cada cual está armando, como ya lo dije, hoy día sus principios éticos y morales a su manera, sin considerar las consecuencias de ese proceder. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a encontrar que lo que yo creo, cuáles son las convicciones, cuáles son los valores que yo abrazo, ellos van a producir en mí algo. Eso tiene sus frutos. Por eso doctrina sí es importante y no por tener un set de declaraciones o una lista de valores ahí en un papel, sino que si abrazo esos valores, esos mandamientos, esas declaraciones doctrinales, eso con el tiempo va a estar calando en mi vida, eso arma mis convicciones, eso ayuda a que yo tome las decisiones de acuerdo a eso, eso va a marcar mi vida, mi moral, mis comportamientos. Así que la moral alejada de los principios tradicionales como son la fidelidad, el amor sincero, la pureza moral, el respeto mutuo, la humildad y podríamos añadir muchos otros temas y puntos a esto y que hoy se promulga en el mundo está definitivamente
afectando la familia y el matrimonio como Dios lo constituyó. Hoy se habla de una nueva familia que se caracteriza por hechos como son las uniones libres, el incremento de las separaciones con relaciones sucesivas resultantes, las uniones homosexuales, el aborto, el divorcio, y aún ahí la lista puede seguir. Todo esto tiene consecuencias que debemos medir con cuidado. Por ejemplo, hijos sin padres, increíble que haya hijos y a veces ni saben quiénes son sus padres, amargura. ¿Por qué? Porque las relaciones que no son sanas, que no son cultivadas debidamente, producen heridas, hay amargura, hay odio, madres solteras con grandes problemas económicos. Y déjenme decirles una cosa, aquí no estamos nosotros condenando a nadie, ni tampoco haciendo que alguien se sienta mal porque tomó falsas decisiones. Aguántame un rato y vamos de verdad a ver que con el Señor hay gracia y hay posibilidad de darle la vuelta a un rumbo incorrecto y poder ser restaurado, poder encontrar paz, perdón y poder hasta rehacer su vida. Violencia intrafamiliar, por ejemplo, es otro de los temas que hoy en día se escucha. ¿Por qué? Porque los valores que un día abrazamos ya no los estamos abrazando. Esto naturalmente resulta en otros problemas económicos. Y bueno, aquí también la lista puede ser mucho más larga. Y como cristianos estamos en estos tiempos retados a demostrar que la familia es una institución sagrada, ordenada por Dios, y que hay una mejor manera de vivir en el matrimonio y en la familia. La Biblia nos da los planos para la edificación de la vida o para cultivar una vida que marca la diferencia. Esto incluye la edificación de los matrimonios, de familias fuertes. En este estudio que vamos a tener, o estos estudios, estas sesiones que vamos a tener en este mes, vamos a partir de la base de que Cristo tiene toda la autoridad. Porque Mateo 28:18 nos lo dice, ¿no es cierto? Jesús mismo dice, a mí me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y después dice, por tanto, id. Y después dice, hagan discípulos, ¿no es cierto? Pero después dice también que hay que enseñarles los mandatos de Cristo a que los obedezcan. Pero debemos, en estos días fue que caí como en cuenta, ¿no es cierto? Que a veces uno estudia y predica tanto sobre un versículo y a veces hasta se pasa un detallito ahí que no es ni tan detallito, sino un detallazo grande, porque el hacer discípulos sin ese detalle, ¿para qué? Pero Mateo 28:18-20 dice, Jesús, toda autoridad me ha sido dada. Por eso Él envía, por eso Él dice, enseñen mis mandamientos. Y por eso Él dice que esos son los mandamientos que hay que obedecer. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Cristo, entonces cumpliremos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí es muy claro que cuando hoy estamos hablando de este tema de matrimonio, familia y celibato, partimos del punto de que Jesús tiene toda la autoridad también para enseñarnos acerca de este tema o de estos temas que estamos proponiendo en esta serie de estudios, y que no solamente vamos a revisar estos temas y estos mandatos, sino que también vamos a ser desafiados. Tenemos que parar y llegar y decir, bueno, ¿qué hago yo con lo que Dios me dice? Y bueno, el llamado está claro también aquí, tenemos que obedecer, ¿cierto? Y en esa dinámica de reconocer la autoridad de Cristo y decir, Él es el Señor, Él tiene la última palabra en cuanto a mi vida, mis negocios, mi vida moral, pero también en cuanto a mi vida familiar, en mi vida
como padre hacia los hijos y hijos hacia los padres. Y si soy alguien célibe que no se ha casado, es un soltero, también aquí hay que preguntarse qué es lo que dice Dios para la vida de esta persona y seguirlo. Y cuando nosotros seguimos los mandatos de Cristo, es cuando nosotros vamos a ver cómo nuestra vida se desarrolla, prospera. Nosotros vamos a cumplir con lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, aquí es importante recalcar una cosa: no son los humanos los que determinan los valores de la vida o la cosmovisión del mundo, sino es Cristo. Si los hombres rechazan la autoridad divina y abrazan conceptos y valores no alineados con la palabra de Dios, como tristemente está hoy ocurriendo en el mundo y también tristemente ocurriendo en la iglesia, los efectos de ellos se verán en la moralidad, en la ética. Los matrimonios van a sufrir, la familia va a sufrir, las convicciones van a ser las respectivas y nuestra cosmovisión de la sociedad también va a cambiar. Yo quiero que usted, ojalá quien está escuchando esto, abra su Biblia, porque yo quisiera que nosotros estuviésemos leyendo algunas citas bíblicas hoy en día, porque yo les digo que la autoridad es Cristo. Él es el que nos da los mandamientos, Él es el que nos enseña principios importantes para la vida. Y entonces vamos a leerlos, porque ¿qué valor tiene si solamente hacemos como referencia que eso es y no lo leemos? Aquí dice en Salmo 1, versículos 1 al 3, y yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ponga atención. ¿Qué consejo sigue usted para la vida? ¿Qué consejo sigue usted para su matrimonio, para su familia? Y cuidado, porque el consejo que le dan o el que usted recibe, dependiendo cómo lo abraza, eso tiene sus consecuencias. Aquí dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino, ponga cuidado, que se deleitan. Eso habla de una intención, de una entrega, de un querer aprender del Señor. Y aquí dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Eso habla de intensidad. Y después dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esto corrobora, como se dice, lo que yo les estoy planteando en este momento, en esta introducción, que si nosotros aceptamos la autoridad de Cristo, nos dejamos enseñar de Él, recibimos sus principios, los abrazamos, los comenzamos a obedecer, entonces nuestra vida va a prosperar. Como dice aquí, seremos como árboles plantados a la orilla de un río, daremos fruto en el tiempo que requiere, que donde debemos dar fruto, nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esto se aplica a la familia, al matrimonio y a la vida de soltero. Entonces, cuando hablamos ya ahora más específicamente del matrimonio, tenemos que reconocer, leyendo la Biblia, que es Dios quien dio origen al matrimonio y a la familia. Este no es un invento de humanos. Los conceptos sobre familia registrados en la Biblia, que trascienden los tiempos y las culturas, si nosotros los tomamos en serio, entonces van a llevar a que vivamos vidas sólidas, fructíferas, prósperas. Los conceptos bíblicos de familia los debemos además enseñar. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, en la iglesia deben enseñarse esos conceptos. Esto hay que hacerlo viral, lo que nos dice el Señor acerca de estos temas, como en cualquier otro tema, claro. Estos deben ser naturalmente entendidos, por eso hay que predicarlos claramente, y finalmente deben ser
practicados, obedecidos. Solo así vamos a poder vivir una vida que marca la diferencia. Solo así vamos a edificar matrimonios y familias sólidas y una sociedad fuerte. Mire lo que dijo Abraham Lincoln una vez. Él dijo, la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Ahí está, ahí hay una sabiduría, no solamente de un hombre, sino esto es lo que nos dice también la Biblia, que la fortaleza de una nación, y yo les voy a mostrar en un rato una cita bíblica que nos muestra cómo una sociedad de verdad depende de familias sanas y sólidas. Después, Albert Mohler Jr., en su libro, y yo le recomiendo que usted lea ese libro, de verdad que sí, vale la pena leerlo, llamado Tormenta que se avecina, secularismo, cultura e iglesia. Él escribe en este libro lo siguiente, y de hecho ese libro está en español. Una cultura estable, dice él, y funcional requiere que se establezcan matrimonios estables y se cuiden las familias. Y de hecho, este Albert Mohler fue uno de los candidatos en los Estados Unidos a presidencia, que no llegó muy lejos, pero él es un cristiano. Él escribió este libro y es muy interesante ver cómo él ve el mundo y revela muy claramente dónde está la raíz de muchas situaciones críticas de crisis, vale la redundancia, en el mundo hoy en día. Bueno, ¿por qué el aborto? ¿Por qué la eutanasia? ¿Por qué toda esta rebelión de los últimos tiempos, aunque no es nueva? ¿Y dónde está la raíz de eso? Yo recomiendo sinceramente ese libro, y aunque es mucho apuntando hacia los Estados Unidos, podemos, yo creo que en Latinoamérica, también aprender algunas lecciones valiosas. Bueno, otra vez, aquí dice, una cultura estable y funcional requiere que se establezcan matrimonios estables y se cuiden las familias. Sin un matrimonio saludable y una vida familiar como fundamento, ninguna comunidad duradera y saludable puede sobrevivir por mucho tiempo. Y esto sí es crítico hoy en día. La familia, yo les dije, se está hablando de una nueva familia. Los valores de familia se están desechando, la gente se está burlando de ellos. Las familias están descompuestas, en gran crisis, yo digo el alto porcentaje. ¿Eso a dónde va a llevarnos? A que muy pronto nuestras comunidades, nuestras sociedades van a tener no solo unas tensiones, sino unas crisis fuertes y un colapso que va a ser muy tremendo para muchos, porque eso va a traer mucho dolor. Ahora, con el presente estudio, quiero presentar algunos principios bíblicos y sólidos acerca del matrimonio, de la familia, del celibato. Al presentar lo que estoy diciendo hoy acá acerca de estos temas, no reclamo originalidad, ya que innumerables estudiantes de la palabra de Dios y maestros también me han guiado y me han influenciado a mí. Por eso no quiero mencionarlos con nombre, porque a veces yo digo, wow, podría yo dejar de mencionar a alguien importante, porque no solamente influenciaron mi vida personas que escribieron un libro, a veces son familias que nunca escribieron un libro, que no están en las primeras páginas de los periódicos ni de las revistas cristianas, pero porque tuve un contacto con ellos, una familia sana, y al observar lo que ellos reflejaban, eso impactó mi vida y me enseñó unas lecciones tremendas. Entonces, muchas veces tendemos a dejar de mencionar a esas personas por mencionar a los grandes escritores y los que aparecen en pantallas. Prefiero entonces no mencionar a nadie, pero sí reconocer que mi vida personal como mi vida familiar, mi matrimonio ha sido influenciado por innumerables estudiantes, personas, cristianos que han modelado una vida familiar ejemplar y que me desafiaron a seguir ese ejemplo. Pero no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a todos ellos, mis maestros. Yo tengo aquí una lista que podría mencionar, muy agradecido por ellos, mis mentores y amigos que de una u otra manera influenciaron en mi vida. Y de hecho nosotros
somos el producto de lo que otros también sembraron en nuestra vida y que yo pude abrazar porque lo reconocí como bien. Este material finalmente es más una recopilación de estudios, de reflexiones personales, de conversaciones, diálogos y de muchos apuntes tomados tanto en el Instituto Bíblico como en conferencias y seminarios. Yo tengo apuntes por montones. Hubo un tiempo donde yo hacía mis apuntes escribiendo. Hoy, gracias a Dios, tenemos el computador. En esta mañana yo estaba leyendo mi Biblia, estaba leyendo un capítulo en Mateo, me quedé ahí meditando un buen rato y wow, yo dije, no, yo tengo que anotar estas cosas que yo estoy viendo aquí. Empecé a escribirlas. Ahí las tengo. No sé cuándo las usaré, pero entonces muchas veces sí las uso cuando estoy preparando algún mensaje y digo, yo recuerdo, y entonces los busco y bingo, ahí está y lo puedo usar. Así que haga lo mismo, gracias a Dios por estos elementos que tenemos hoy en día, recursos para poder ir aprendiendo y no olvidar lo que Dios nos está hablando. En muchas ocasiones sí fueron libros los que impactaron mi vida, así que esta presentación que hago hoy en día es un pequeño extracto y en ningún momento es un material completo acerca de un tema tan importante de la vida. De todas maneras, espero que estos estudios que me han personalmente acompañado en el matrimonio, en la familia, también lleguen a impactar la vida de muchos de ustedes, los que están viendo y escuchando esto y los que van a escuchar los videos en el futuro. Y que sea ojalá un material inspirador para vivir una vida que marca la diferencia y para ayudar a otros a seguir a Cristo. Espero además que cada una de estas lecciones, y de verdad que yo espero eso, mi deseo, es mi sueño hoy en día, que una lección de estas sea simplemente la base y que tenga suficiente información para generar inspiración a más estudio, a más diálogo, a reflexión y a acción. Así que ojalá que esto los lleve a hablar. Y es que de verdad es bueno llegar y en un grupo pequeño, reunirse, escuchar este video y entonces, no para criticar, sino a la larga para escuchar y decir, ¿qué me está enseñando Dios a mí o a usted? ¿O qué no se dijo y también hay que decirlo? ¿Qué cosa también es importante que se considere? Y porque esto no es completo, pero por lo menos genera reflexión y podemos aprender los unos de los otros. Ahí, por eso es iglesia. La iglesia no es para ir marcando ahí una lista de cuántas veces visité la iglesia, sino que voy a encontrarme con otros creyentes y vamos a bendecirnos mutuamente. Y el uno aporta una cosa, el otro aporta otra, y así vamos a crecer mutuamente, rendimos cuentas el uno al otro y entonces podemos crecer y nuestras vidas van a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Entremos a lo que es el primer tema. No sé si ustedes tienen el material a la mano. El primer capítulo tiene que ver con el pacto matrimonial y usted lo encuentra a partir de la página 7. Entonces, hablemos un poco acerca del pacto matrimonial. En Génesis capítulo 2, versículo 14, comenzamos. Ahí dice, muy al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra y también al hombre y a la mujer, aquí dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El matrimonio, como ya lo dije, no es una idea o un invento de la sociedad ni de la iglesia. Importante. Esto no se lo inventó ningún gobierno tampoco. El matrimonio no fue determinado por votación, por una campaña donde vamos a decir, bueno, 50 más 1, entonces ellos ganan. No, aquí esto viene del corazón de Dios. Génesis 2, pero también tenemos tantas otras citas que nos dicen esto, que el matrimonio es un invento de Dios. El matrimonio es un elemento con el cual se construye la sociedad. Y aquí viene Josué 7, 14 al 15. Ustedes recuerdan aquel capítulo que nos narra
esa primer derrota que tuvo Israel cuando entró a la tierra prometida. Conquistaron Jericó, tuvieron éxito. Entraron a Ai y ahí fue una derrota. Y Ai era un pueblito, no era más. Y experimentaron una tremenda derrota. Semejante ejército golpeado, y eso los desanimó mucho. Dios le tuvo que decir a Josué, pues el problema no es que yo los estoy aquí frenando, ustedes mismos han creado un problema que les impide avanzar y poder conquistar la tierra que yo les he prometido. Es que hay pecado en el campamento. Y entonces cuando Josué escucha esto, él dice, bueno, ¿quién es? Y mire lo que dice aquí, cómo es que se determina quién es. Y bueno, las consecuencias para esas personas es naturalmente muy desastroso, muy triste. Pero aquí dice, mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Entonces aquí vemos que la sociedad israelita se constituía por tribus. Y después dice, esa tribu con sus clanes, ahora había en esas tribus clanes, deberá dar paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Interesante notar que el problema de una familia afectó toda una nación. Eso vale la pena considerarlo. Y cuando hay varias familias que toman decisiones erradas, eso afecta al clan, eso afecta a toda una nación. Por eso se puede decir muy claramente que si las vidas familiares no son estables, una sociedad empieza a desboronarse con el tiempo. Además, aprendemos que esto va a caracterizar a la sociedad hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de familia va a ser una característica hasta que los tiempos terminen, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque en el cielo no va a haber matrimonio. Entonces, esto es una institución que está totalmente considerada para la estadía sobre esta tierra, ¿no? Para el tiempo que existe esta tierra y humanos estén sobre esta tierra. Y cuando ya estemos en el cielo, entonces el tema del matrimonio, aunque algunos de nosotros, ay, ¿por qué no? Pues queremos seguir casados y todo el cuento, pero no, ya después este tema no es de actualidad. Siempre se ha dicho que las familias sanas hacen una sociedad sana, eso ya le dije, pero también tengo que añadir a esto que familias sanas también hacen una iglesia sana. Por eso, recuerde 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, allí el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo que para ser líder en una iglesia es súper importante que el líder sepa manejar bien la familia, ¿no es cierto? Porque si no aprende a manejar bien la familia, entonces no va a manejar bien la iglesia. Entonces vemos cómo la vida familiar se torna en una plataforma de entrenamiento y de formación para un liderazgo efectivo en la iglesia, y yo diría que también en los mismos negocios, porque aunque uno puede ser un buen negociador o un buen hombre allá en cualquiera de las profesiones, si la familia está afectada, eso va a afectar también la efectividad en el trabajo. Así que ya que Dios constituyó el matrimonio, es Él quien solamente tiene el derecho de regularlo. Es Dios. Y miremos Marcos capítulo 10, versículos 5 al 9. Allí dice, Jesús le respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes,
pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Aquí está más claro. Así que Dios dice cómo se hace el matrimonio. Moisés, pues hizo ahí un arreglito, como se dice, en un momento dado porque la gente andaba tan desordenada y entonces hizo como una especie de regla para como que tratar de poner eso en un relativo orden, pero Jesús mismo dice, así no estaba conceptuado desde el principio. Dios lo había pensado de otra manera y él termina diciendo lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. En otras palabras, cuando hablamos de la familia, es muy importante entender que el que manda aquí es Dios. Él dice cómo se vive matrimonio, Él dice cómo se vive familia, Él dice cómo se debe estar educando a los hijos. Aquí no se trata de lo que nosotros democráticamente definimos, porque lo que Dios dice es lo que mejor nos conviene a nosotros y ayuda a que nuestras vidas estén prosperando. Recuerde lo que dice Salmo 127.1. Salmo 127.1. Allí se nos dice que nosotros sin la ayuda de Dios vamos a trabajar en vano, ¿cierto? Trabajamos en vano al querer construir hogares sólidos si no incluimos al Señor en estos procesos. Ahora, el matrimonio tiene su origen en una declaración de Dios. ¿Cuál es esa declaración? En Génesis 2:18 la leemos. El Padre, Dios, llegó y hizo la tierra, hizo al humano, y cuando vio al hombre solo, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿qué hace? Él crea a la mujer o hace a la mujer. Eso nos enseña que el matrimonio es una institución de compañerismo y resuelve una necesidad básica del humano, la soledad. Sin embargo, la soledad de Adán no era solamente una soledad psicológica, sino un estado de ser incompleto. El hombre solo era como nosotros hoy día podríamos decirlo de esta manera. Es como solamente tener una pata, un pie, ¿no es cierto? Y querer caminar. Usted puede saltar, claro que sí, pero hombre y mujer unidos en matrimonio, siendo uno, entonces ahora se complementan, hay compañerismo y eso entonces hace que podamos cumplir mejor con los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que esta soledad es más bien un estado de ser incompleto. Así podemos decir también que la humanidad consiste, según la Biblia, en hombre o en masculinidad y feminidad, varón y hembra, juntos en una vida de unión. Eva fue llamada una ayuda ideal o idónea. Ahora, muchos cuando leen ayuda es como en nuestros países latinoamericanos tenemos aquellos buses intermunicipales, a veces en los mismos las mismas ciudades, los buses que llevan como un ayudante, ¿no es cierto? Ahí está el piloto, pero el ayudante es el que recoge la plata, pero es como de segunda clase, tampoco le pagan mucho. Y entonces muchas veces cuando estamos leyendo que la mujer es ayuda ideal, entonces pensamos muchas veces de esa manera que es la que recoge la plata, que está ahí como ayudando porque el conductor no puede hacer eso y entonces y a veces la idea de sirvienta, ¿no? De esclava se nos mete ahí, pero esa no es la idea que Dios tiene cuando habla de ayuda ideal o idónea, es una ayuda de colaboración, de compañerismo y un compañerismo requerido para poder cumplir juntos la tarea asignada por Dios. Eso nosotros lo leemos en Génesis 2:24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y además le da a Eva y a Adán la instrucción de que ellos
juntos deben cultivar la tierra, ¿no es cierto? Juntos van a poblar la tierra. Ellos son juntos administradores, mayordomos, son responsables juntos. Así que aquí se habla de una unión especial, más allá de trabajo en equipo, es un colaborar, es un necesitarse mutuamente, porque si no, no podemos caminar de una manera efectiva o con el impacto que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, el matrimonio, como fue diseñado por Dios, no está fundamentado en sentimientos o el sexo, sino en un pacto, aunque Pablo en algún momento llega y nos dice que, bueno, el que no se puede contener en cuanto a relaciones sexuales, pues entonces cásese. Entonces parece como que el matrimonio es una buena salida para tener sexo legalmente y como que ese es el propósito del matrimonio, y esa no es la verdad. Eso no es lo supremo del matrimonio, aunque el sexo seguramente juega un papel en todo el tema del matrimonio, pero no es el fundamento. El fundamento es un pacto. Nosotros nos comprometemos el uno con el otro, esposa con el esposo y el esposo con la esposa, hasta que la muerte nos separe, y nos comprometemos a fidelidad, a buscar el bien del otro, pero también a buscar juntos el plan de Dios para nuestra vida. No es que yo crea el plan, Él lo creó, yo busco cuál es el plan de Él, y ahora juntos nos unimos en ese propósito de cumplir lo que Dios tiene para nosotros como matrimonio, ¿no es cierto? Y avanzamos en esa dirección, y eso va a mostrar que Dios nos respalda, porque no es nuestro plan. Nosotros buscamos ese plan, empezamos a obedecerlo, eso trae felicidad, paz, prosperidad, y en medio de eso Dios está ayudando, nos está empujando, nos está jalándonos para que esas cosas se cumplan. Así que llega a haber como un tercero que aparece como ayudante, ¿no es cierto? Y no es un ayudante como el ayudante del bus, sino que es de verdad un colaborador que ayuda a que en ese pacto donde Dios también tiene algo que ver, juntos avancemos. Así, el pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios. En este caso del matrimonio son dos socios, que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios, pero también de obligaciones. No solo lo vemos en pactos bilaterales, sino también concertados entre grupos. Esta es como la definición general. Ahora, el pacto ata a dos personas por medio de un acuerdo a cumplir promesas hechas a otro, y es un vínculo de por vida. Esto es importante, que el pacto matrimonial es un pacto de por vida. Así lo pensó Dios, y así es lo ideal. Y esa es una de las cláusulas aquí en el pacto matrimonial muy claves. No es hasta que los problemas nos separen, es hasta que la muerte nos separe. Entonces tenemos que buscar soluciones cuando hay tensiones, cuando las cosas no andan tan fluidas. Tenemos que buscar entonces soluciones. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos maneja la relación sexual, y el que si tiene una arruga o no tiene una arruga, que el otro no se ve tan bonito como lo vi hace unos años. No, 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 no. Es un pacto. Es un pacto que nos sostiene en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque es una palabra que yo doy. Yo voy a ser fiel a ti hasta que la muerte nos separe. Y además ese pacto lo hacemos delante de Dios. Así que Él es testigo supremo, y Él va a velar porque Él es el creador del matrimonio. Y cuando nosotros hacemos ese pacto, ese voto matrimonial, Él está presente, Él pone atención, y yo lo voy a mostrar ahorita que Él sí está muy pendiente de eso. Mire lo que dice Malaquías, que normalmente solo lo usamos para hablar del diezmo. Y ahora le voy a derrumbar un poquito algunas ideas locas posiblemente, pero es que Malaquías habla de un poco más que solamente de dar el diezmo. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Ahí dice: esta es otra cosa que hacen. Mejor dicho, no era la única, pero esta sí que era tremenda, ¿no es cierto? Aquí dice: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque
Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Mire, yo diría que ni el diezmo vale nada delante de Dios. Ahora, no me entienda mal, yo sí creo en el diezmo, hasta doy el diezmo, imagínense. Y entonces, pero a Dios el diezmo, ¿cómo se dice? Usted le roba el valor a la ofrenda, la hace nula con lo siguiente. Mire, y usted puede llorar, usted puede clamar, gritar, saltar, prenderle vela a cualquier santo y hacer no sé qué cosas. Y Dios dice, no me importa, a mí eso no me interesa, no tiene valor. Ponga cuidado. Versículo 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Ya? Dar ofrendas tiene que ver con adoración, otro tema. Pero después dice aquí, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15 dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón. Ahí comienza todo el problema. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice por allá Proverbios, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, le complica la vida. Y dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón, otra vez, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa, porque Dios sí está pendiente de ese pacto y si nosotros lo estamos cumpliendo. Muchos creen que solamente Él está pendiente de que si damos el diezmo o no damos el diezmo. De hecho, el diezmo hasta pierde su valor cuando nosotros no estamos cuidando nuestra relación familiar o nuestra relación matrimonial y le damos como un valor menor. Muchos creen que con el diezmo se arregla el matrimonio. Dele platica a Dios para que... No. Es al revés. Arregla tu matrimonio y entonces lo otro entonces va a encajar y Dios va a recibir tu adoración. Y a veces representada por el diezmo o las ofrendas o cualquier otra cosa que usted le dé al Señor. Entonces, muy importante que veamos que este es un pacto de por vida, es un compromiso, es dar una palabra y la vamos a cumplir, ¿cierto? En las buenas y en las malas. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, vamos a recordar el pacto y vamos a buscar una solución a la situación que tenemos, porque Dios está interesado en que ese matrimonio prospere, que ese matrimonio salga adelante, que sea todo lo que Él quiere que sea. Bueno, vamos a mirar los términos. Aquí hablamos del primer término del pacto matrimonial y eso todo lo leemos en Génesis capítulo 2, 24, como también Mateo 19, 4 al 6. El primer término es que dejará a sus padres. El matrimonio empieza rompiendo con ciertas relaciones. El hombre y la mujer deben saber que en primera instancia ellos están unidos el uno al otro como pareja casada. En este sentido, el casarse también afecta a otras personas, como son los padres, hermanos, la sociedad, los amigos y la sociedad y la familia deben saber que ustedes hicieron un pacto, ¿no es cierto? Que ahora son esposo y esposa. Cuando hablamos de dejar, es una palabra bastante fuerte y es como dejar plantado a alguien, ¿no? Salir de algo. Y a veces algunos dicen, no, pero ¿cómo puedo dejar plantado a mi padre? Bueno, el tema aquí es que sí nosotros tenemos que entender que la relación matrimonial lleva a que ciertas relaciones, ciertas prioridades van a cambiar y a veces cambian drásticamente, ¿no es cierto? Los primeros afectados son los padres. Es interesante
consideremos este tema. Aquí yo no voy a entrar muy a fondo en esto, pero ¿a quién se le dice y dejará a padre y madre? Esto se le dice en primer lugar al hombre, ¿no es cierto? Que el hombre tiene que dejar a padre y madre y unirse a su mujer y entonces serán pues un matrimonio y serán una sola carne. Así que un matrimonio no va bien si por falta de dinero los recién casados no construyen su propio hogar, o por una falsa bondad, o si aún ambos no son todavía dependientes y muy dependientes de los padres. Si los dos no son independientes y todavía dependientes de los padres, entonces esa no es una buena razón para decir, yo me quedo en la casa de mis padres, ¿no es cierto? Aquí es donde hay que ser muy claros y decir, ¿sabe qué? Usted se va a casar, usted se va de la casa, ¿no es cierto? Usted deja a padre y madre y se une a su mujer y ustedes van a estar armando su propio nido allá. Tanto los padres como los hijos deben poner cuidado a que la nueva pareja construya su propio nido y tenga su propio lugar de intimidad. Voy a comentarles una historia personal que me pasó a mí con mis hijas. Yo he tenido siempre una buena relación y ellas siempre han estado, cuando toman decisiones importantes, preguntándome, papá, ¿qué piensas? Etcétera, etcétera. Y entonces se nos casa la mayor. Todo lindo, todo bonito, todos felices, etcétera. Y después de un tiempito, ella me llama y me dice, papá, ¿qué piensas de esto? Y tenía que ver con una decisión de estudio y también laboral. Entonces, no tenía nada que ver con la relación entre ellos como matrimonio. Era una decisión, como decirlo así, de la profesión, del estudio, del trabajo. Ella me dijo, y bueno, papá, ¿qué piensas de esto y de lo otro? Y yo estaba como papá, ¿no es cierto? Papá, listo a darle a las hijas siempre consejería buena. Entonces aquí yo iba a darles consejería y estábamos por teléfono. Y Dios llega y me dice, calle la boca. Y dije, ¿cómo así que calle la boca? ¿No es cierto que Dios a veces lo traba a uno? Inmediatamente cambié el rumbo de la conversación y le dije, ¿y qué piensa tu esposo? ¿Qué piensa tu esposo? ¿Qué dice él? Ella me dice lo que el esposo le había dicho y yo le dije, hija, siga las recomendaciones de tu esposo. Yo aprendí también otra cosa. Cuando la llevé al altar, y no, la segunda pues también la llevé al altar. Y cada vez que llevaba a una de ellas al altar, en su momento, cuando llega esa pregunta toda, se la hice a yo no sé cuántos que llegaban al altar, ¿no es cierto? Entonces decía, ¿quién entrega a esta mujer para ser casada con este hombre? ¿No es cierto? Y ahora me estaban haciendo a mí esa pregunta. Yo dije, wow, aquí ahora me toca responder a mí. Yo fielmente había aprendido eso que se decía, yo en nombre de la familia o tremba entrego, bla, 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 bla. Y yo recuerdo cuando entregué la mano de la mayor y llegué y la puse en la mano del hombre. No sé, pero ustedes, padres, saben de lo que estoy hablando. Esos son los momentos dolorosos y entendí, ok, yo era el número uno de ella. Ahora el hombre número uno es otro. Sí, yo entiendo, eso duele de verdad, es bien tremendo, pero otra vez hay que dejar, hay que soltar. No solamente esto es un tema para el hombre, para que deje, sino que también el padre y la mamá y mamacita deje de meterse en los asuntos de la hija y del hijo y no, mejor dicho, calle la boca. ¿Cierto? Esa es una buena y saludable recomendación. Si usted quiere, muérdase la lengua, vaya y llore en un lugar a escondidas. Eso le hace bien a usted y le hace bien a esa nueva pareja. Pero uno de los términos del pacto es que deben separarse. Aquí hay una separación para poder vivir una unión completa de ese nuevo matrimonio. Hablemos un poquito acerca de la parte legal, porque yo creo que esto aquí
Mucha gente tiene bastantes preguntas acerca de eso, ya que el matrimonio no solamente afecta nuestra relación con los padres, sino también con la sociedad. Debe haber una parte legal, no importando el método específico que prescriba cada cultura, porque cada cultura a veces, dependiendo, tiene sus reglas, sus leyes. Cada país tendrá sus leyes y sus maneras de oficializar un matrimonio. De todas maneras, debemos seguir ese paso y también aceptarlo como un paso necesario, pero también bíblicamente requerido para oficializar este matrimonio. Por eso debe haber un juramento irrevocable que se hace ahí, donde se promete una profesión de compromiso del uno para con el otro, y de ahí en adelante, cuando se ha hecho ese compromiso, se ha firmado o se ha pactado, como sea lo que se haya hecho o se tenga que hacer oficialmente, legalmente en cada país y en cada cultura, de ahí en adelante tienen el derecho de vivir juntos, tienen el derecho de tener relaciones sexuales y también de procrear hijos y educarlos. Y como yo dije, ese matrimonio, ese pacto, Dios lo respalda completamente, como lo habíamos leído en Malaquías capítulo. Estoy pensando en una pregunta que muchos a veces me hacen cuando llegan y dicen, cristianos, llegan y dicen, bueno, pero en nuestra cultura ahí tengo que ir donde el notario porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ir donde el notario. Pero eso para mí no vale nada. Lo que vale es en la Santa Iglesia, ¿no es cierto? Delante de los lindos creyentes, llegar y estar aquí dando mis votos. Yo quiero decirles que si usted acepta Romanos capítulo 13, ¿no es cierto?, donde nosotros nos sometemos a las autoridades para vivir orden, armonía y seguridad, entonces cuando el notario nos pregunta si nosotros vamos a serle fiel al otro hasta que la muerte nos separe, adivinen qué, estamos haciendo ese voto delante de Dios. Ese es el matrimonio suyo. Que después ocurra alguna festividad en la iglesia es simplemente un reconocer lo que ya ocurrió y festejar ese momento delante de toda una comunidad, delante de toda una iglesia, porque a veces donde el notario, el juez o donde sea, no hay suficiente campo para todo. Ahora, si puede uno unir todo eso, pues todavía mejor. Y en algunos países, pues el pastor es el que tiene el poder legal y gracias a Dios en esos casos pueden unir esas dos cosas. Pero cuando alguien me pregunta, ¿es válido ese matrimonio que se hizo delante del notario? Bíblicamente sí, si usted acepta Romanos capítulo 13, donde reconocemos la autoridad. ¿Ok? Ahora, el siguiente es se unirá a su mujer. Unirse significa que está pegado. Este es el segundo término, es una unión completa, es estar totalmente entregados, ¿no? Y una ruptura de esta unidad siempre va a traer dolor a ambas partes y aún a terceros, ¿no es cierto? Como son los hijos y también amigos y también parientes. Entonces, se unirá a su mujer. Es una unión no solamente que van a vivir debajo de un mismo techo y van a estar juntos en una misma cama, sino que aquí hay un amalgamiento entre hombre y mujer que es misterioso, pero hay una unidad total, como lo dice la misma Biblia, son una sola carne. El matrimonio que fue contraído, y déjenme decir esto también, antes de ser creyentes es válido para el Señor. Aunque usted ha sido un no creyente y se casó, pero usted hizo ese paso legal, ese paso de votos. Ahí estuvo Dios, aunque usted no lo crea, ahí estuvo Dios. No, así que muchos tratan de escaparse y decir, ahora me vuelvo cristiano y ese matrimonio fue antes de ser cristiano, eso no vale, entonces finalmente puedo salir de ella o de él. No, 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 no. Ese matrimonio es válido y cualquier divorcio es divorcio y es algo que entristece no solamente a muchos a su alrededor, sino también a Dios, ¿no es cierto? Entristece a Dios. Así que debemos cuidarnos por ese lado. Yo ya les dije, el matrimonio, el pacto habla de que es para toda la vida. Y vamos al tercer término, que este es clave, serán una sola carne. Esta expresión básicamente se está hablando de la relación sexual
una sola carne, es una relación íntima que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. El matrimonio es el marco y la relación ordenada por Dios para las relaciones sexuales y la procreación. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y mire el orden de estos términos. Primero viene y dice dejará a padre y madre. Primero viene dejar. Segundo, se une. Y tercero, una sola carne. Hoy en día queremos cambiar este orden y entonces a veces primero una sola carne, se unen y a veces dejan. No, el orden bíblico y que trae paz, que trae prosperidad, que bendición, es dejar primero, unirse y finalmente son una sola carne. Y ese es el orden que la Biblia está proponiendo. Punto número 4. Este no es un término, pero vale la pena considerar este asunto, el matrimonio y la familia después de la caída. Leemos en la Biblia que el hombre fue tentado por la serpiente y se dejó llevar por el engaño, desobedeció el mandamiento de Dios y así perturbó su relación con Dios y con su mujer. Uno de los efectos de la caída fueron las fracturas y tensiones en la familia. Por ejemplo, empezó a haber culpabilidad, Génesis 3:12, desequilibrio en la práctica de los roles y responsabilidades. Ahora se echaban la culpa el uno al otro. Pelea entre los hermanos, uno mató al otro. Eso es parte de lo que se vino después del pecado de la desobediencia, o más bien el pecado de no ponerle atención a Dios, sino ponerle atención a la serpiente. El pecado siempre comienza con a quién le pone usted atención. Le pone usted atención a Dios, le pone atención al diablo. Y cuando usted le pone atención al diablo y lo obedece, pues usted entonces falla. Si usted le pone atención a Dios y sigue ese camino, entonces usted va a ver cómo estas cosas, cómo su vida va a prosperar. Así que vemos cómo el pecado desequilibró las relaciones matrimoniales con un poder egoísta y además afectó el papel de ser padres. Como conocedor del bien y del mal, el hombre vive hoy día con muchos conflictos. Esta situación en la que hay pecado por medio trajo juicio inmediato también, directo, y afectó la vida familiar en todas sus esferas. El pecado desequilibró las relaciones matrimoniales con poder egoístas y además afectó el papel de ser padres. Como conocedor del bien y del mal, el hombre vive ahora con conflictos y estos conflictos también se observan hoy día en toda la familia. El pecado y la desobediencia a Dios siempre traen consigo mucho dolor, tensiones y hasta la muerte. La única salida a todo esto es el Señor. A este estado deprimente, la única salida es el arrepentimiento y volver a Dios y empezar a vivir según los mandamientos de Dios. El matrimonio requiere de atención. A mí me gusta en ese sentido más bien hablar también de que tenemos que cultivar nuestras relaciones permanentemente. Es como un jardín. Cuando nosotros plantamos un jardín y no lo cuidamos, las hierbas malas crecen y entonces van a ahogar la mata o las plantas buenas e impedir que se produzca buen fruto o mermar el fruto que nosotros estamos esperando. Así que el matrimonio uno lo puede de verdad comparar con un jardín el cual hay que cuidar, hay que arrancarle, quitar, sacar las hierbas malas, pero también hay que suministrarle aquello que va a ayudar a que prospere, a que ese jardín crezca, sea un jardín que florece y trae sus
frutos. Nosotros en nuestra vida tenemos que sembrar cosas, principios bíblicos, actitudes, a tomar decisiones correctas. Y entonces al sembrar, o más bien al cultivar nuestro matrimonio de una manera correcta, vamos a producir un buen fruto. Junto a los problemas que se le vinieron al hombre encima, Dios da una promesa. Qué bueno que Dios nos da una promesa. Es la promesa del Redentor que viene a salvarnos. Esta es una buena noticia. Sin embargo, debemos reconocer que el matrimonio y la familia existen y seguirán existiendo con un cierto estrés y requieren atención continua porque aún nos encontramos en ese proceso de redención. Gracias a Dios tenemos herramientas divinas como son el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios para construir un matrimonio y una familia que cumple con los propósitos de Dios. En los tiempos en los que nosotros vivimos, vemos que el pecado es el factor principal que produce tensiones en una familia y la puede llevar a la total destrucción. ¿Cuáles son algunos de esos pecados que pueden ser la siembra equivocada, que es la hierba mala que tenemos que estar eliminando de nuestro jardín llamado matrimonio? Primero, la fornicación, junto con el adulterio y otros pecados morales, destruyen los parámetros de la lealtad y confianza en una relación matrimonial. Por eso, evite todo pecado sexual. Eso es un punto muy importante. Evite todo eso. El sexo es para el matrimonio y ahí puede florecer, pero todo lo que es fuera del matrimonio se considera y va a ser una hierba mala que destruye nuestras vidas personales, pero también el matrimonio. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, otra hierba mala, por decirlo de esa manera, otro pecado, es el egocentrismo y el desinterés de servir por amor al otro. Esto genera finalmente un ambiente de abuso espiritual, de abuso físico, emocional. Yo creo que aquí hay que sembrar más bien el querer servir, la idea, el principio de la Biblia, no yo primero, sino el otro primero. Y entonces cuando eso se planta en un matrimonio, nosotros vamos a notar que eso produce buenos frutos. También vemos aquí otro de los asuntos que trabaja en contra del matrimonio y es la falta de control de los sentimientos, la ira, las palabras incontroladas, esas que hieren al prójimo y construyen brechas en las relaciones. Esto hay que evitarlo, hay que sacarlo. Por el otro lado, palabras buenas hay que estar sembrando. La Biblia en ese sentido nos dice mucho. Ustedes tienen ahí varias citas. Yo recomiendo que se tome el tiempo, las lean con cuidado y no solamente como un punto para predicarle a otros, sino para permitir que Dios te hable a ti y usted revisa su vida y dice, ¿dónde estoy yo a veces reaccionando con ira o porque hay amargura? Entonces las palabras incontroladas salen, hieren al otro. ¿Y qué vas a hacer para cambiar esos asuntos? Así que tenemos aquí como tres cosas que debemos cuidar, debemos arrancar, dejar. La Biblia habla que debemos desvestirnos, ahora no literalmente, pero sí quitar, desvestir algo que es malo en nuestra vida y vestirnos con lo bueno, con la vestimenta de la luz. Entonces, la fornicación, dejarla a un lado. Para eso la fidelidad en el matrimonio. Lo otro es el egocentrismo. No siempre soy yo el número uno, el otro número uno y le voy a servir. Jesús dijo que él como maestro mostró cómo se hacía eso, lavando los pies. Ahora, literalmente, eso no necesariamente es lo que se espera, sino que nosotros le servimos al otro, vamos a
estimarlo más alto que a nosotros mismos. Y la falta de control de los sentimientos, la ira, esto tiene que ver mucho con nuestra lengua y lo que sale de ella y lo que puede hacer mucho daño. Dios da, gracias a Dios, una promesa de redención, de arreglo, de reparación, de restauración, que finalmente, pues en Cristo, esto ¿cómo se dice? Se lleva a cabo, ¿no es cierto? Gracias a Jesús tenemos esperanza. Si usted si usted dañó su vida, si tomó decisiones incorrectas y hoy en día está con el agua al cuello, las situaciones no son todo lo que usted esperaba y desea, y además usted lee la Biblia y usted dice, no, yo sí hoy entiendo que tomé las decisiones incorrectas, yo soy un no sé qué terrible, desobedecí y ahora estoy tan hundido. ¿Y qué hago ahora? Mire, déjeme decirle una cosa, hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Yo he visto matrimonios al borde del divorcio y de yo no sé qué, ¿no es cierto? Y a veces en mi oficina de pastor, ahí estaban al frente y yo pensé que se iban a matar ahí enfrente mío, ¿no es cierto? Tan terrible estaba tal cual situación, pero cuando ellos invitaron a Jesús a ser parte de su matrimonio, intencionalmente y empezaron a aplicar, a vivir los mandamientos de Dios, los principios de Dios en su vida, a implementarlos paso por paso, lento a veces y a veces tomó mucho tiempo, pero cuando empezaron a implementar esas cosas, primero pidiendo perdón a Dios y pidiéndose perdón el uno al otro y dándose perdón. Y cuando ellos comenzaron ese trayecto, uno veía y yo vi y al día de hoy están juntos, están viviendo bien, han avanzado y en vez de ver una familia destrozada, ahora están siguiendo y sirviendo al Señor Jesús. Entonces siempre hay esperanza, así que no se pegue un tiro, ¿no es cierto? No la eche, no lo eche. Busquemos ayuda y en Dios siempre hay esperanzas. Gracias a Dios tenemos herramientas divinas como son el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios para construir matrimonio sano. Evitemos todo aquello. Cultivando nuestro matrimonio, hay que evitar todo aquello que lo destroza, como son la fornicación, el egocentrismo, el desinterés de servirse el uno al otro, la falta de control de los sentimientos. A veces la ira tanto destruye porque uno dice cosas que nada que ver y después se arrepiente. Cuidemos nuestra boca, ¿no es cierto? Pero como ya leíamos en Malaquías, cuidemos nuestro corazón también, porque de la abundancia del corazón habla la boca y después hablamos cosas y destruimos nuestro matrimonio y nuestra vida y la vida de otros. Así que saquemos toda esa basura de nuestra vida, implementemos principios de Dios en la vida y empecemos a obedecerlos. Y yo estoy seguro, con la ayuda de Dios, porque Él nos da esa promesa, con su ayuda nosotros podemos prosperar. Un primer paso hacia un matrimonio sano y feliz es el vivir alineados con la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo comenzamos esta conferencia? Recordamos que la autoridad completa la tiene Jesucristo. A Él se le ha dado la autoridad en el cielo y también aquí en la tierra. Y lo que aquí va a funcionar, lo que aquí va a prosperar, es lo que Él dice. Y por eso nosotros tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, viviendo la vida con una conciencia limpia y siguiendo el crecimiento, el desarrollo espiritual. Y si cambiamos personalmente a la imagen de Jesús, seremos mejores esposos, mejores padres y seremos personas que marcan la diferencia. Concluyo con esta declaración. El matrimonio, como Dios lo pensó, es un compromiso serio y profundo entre un hombre y una mujer. Este compromiso los obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones y a trabajar continuamente para mantener en alto los valores de Dios para el matrimonio. Si seguimos esa ruta, yo creo que nosotros vamos a vivir una vida
ejemplar que va a ser atrayente para otros. Vamos a ser buenos consejeros para ayudarle a otros que están en crisis a salir de ahí y poder ver también en ellos la luz de Dios y ver cómo familias son reconstruidas, pero también cómo una iglesia y cómo también una sociedad puede desarrollarse hacia un estado sano y salir adelante. Así que gracias por poner atención en esta mañana, en esta sesión, y los invito, en una semana estaremos hablando más acerca de matrimonio, familia y celibato. Yo quiero orar por ustedes. Padre Celestial, gracias, gracias por todos los que están aquí asistiendo a esta conferencia, Señor, y para reflexionar acerca de este tema tan clave, Señor. Y gracias, Padre, porque tú has dado unas instrucciones muy, pero muy claras. Y a veces nosotros hemos fallado en implementar todo eso en nuestra vida y por eso a veces llegamos a unos momentos tan difíciles, Señor. Pero gracias también que aquí nosotros no estamos en una calle sin salida, Señor, porque tú estás acá y tú nos muestras la salida de esta situación. Tú eres mismo la salida, Señor, y por eso acudimos a ti. Te pedimos perdónanos, Señor, que a veces no te hemos puesto atención por ser egocéntricos, por pensar que nosotros somos el centro de la vida y Señor, y del mundo. Y Señor, hemos tomado decisiones incorrectas. Perdónanos, Señor. Y Señor, ayúdanos ahora a tomar los pasos correctos, en la dirección correcta. Posiblemente necesitamos consejería, alguien quien nos diga qué sería el próximo paso, junto con la Biblia, Señor, y queremos seguir ese camino, porque sabemos que tus pensamientos, tus planes son buenos para cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, cada matrimonio representado y familia representada hoy escuchando, y los que van a estar escuchando este video, Señor, bendícelos y ayúdales, Señor, a tomar decisiones buenas, a salir adelante y tener unos matrimonios ejemplares, porque este mundo está deseoso de ver modelos que funcionen viviendo los principios de Dios, Señor, y nosotros queremos ser esos modelos para que otros también te sigan a ti. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Realmente hemos comenzado muy bien, muchas verdades muy importantes y yo creo que es hora de que volvamos a los principios bíblicos, porque a veces sí es cierto que las filosofías y lo que vivimos nos penetran un poco, pero esto por eso lo estamos dando, es básico. Muchas gracias, Pastor Pablo. Muchas gracias a todos por asistir. Los vemos la próxima clase.